y eso es responsabilidad directa de la autoridad, porque no se han dado en su momento políticas de mejora, políticas inclusivas, sobre todo políticas de avance en los sistemas de transporte. Estamos estancados. Precisamente para hablar de ese tema, el tema de la Autoridad de Transporte Urbano, ya está en estudios el ingeniero Johnny Pardavé, él es experto en transporte urbano y también un empresario del rubro. Ingeniero Pardavé, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación, Exitosa. ¿Cuáles son sus primeras apreciaciones en torno a la destitución de María Jara en la ATU? Bueno, en realidad el día de hoy fue la sorpresa, ¿no? La destitución del cargo, no solamente a presidente del ATU, sino también conformaba miembros de la junta directiva de la ATU, y en realidad pues los años que tuvo vigencia al frente del ATU han sido años que realmente se esperaba más, ¿no? Una de las principales razones por el cual se creó la ATU como una autoridad autónoma encargada de planificar, encargada de reformular, encargada de administrar un sistema integrado de transporte, no hemos visto, ¿no? En estos tiempos y bueno, pues hay que respetar. Si tuviera que hacer un balance de la gestión de María Jara, ¿cuál sería? Bueno, la señora María Jara ha estado desde el año 2011 al frente de la GTU de Lima y ha tenido cargos diversos, inclusive siendo ministra de Transporte y luego designada presidenta ejecutiva de la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao. No hemos tenido pues el logro que se espera. Lima es una megalópolis que necesita implementar sistemas integrados de transporte. Lo que dejaron los alcaldes anteriores es un corredor de segregado de alta capacidad metropolitano, operando 4 corredores, que no son corredores en realidad, pero son el corredor rojo, amarillo, morado y azul. Son unos sistemas de transporte pues, que en lugar de ir creciendo han ido decadiendo por la inoperancia mismo de mantener un equilibrio económico, y realmente pues no hemos encontrado ningún cambio para el sector que atiende a más demanda del transporte, que es el transporte convencional. Yo creo que el balance lo hacen los propios usuarios, ¿no? Quienes vean que no había cambio considerativo en lo que es un sistema de transporte. Los propios usuarios, porque en vez de subirse a un bus del corredor complementario del metropolitano, se suben a un auto pirata o una combi pirata, ¿no? Para llegar mucho más rápido. Sí, lo que sucede es que toda atención del servicio de transporte público debe estar en base a un estudio de origen-destino, y las necesidades de viaje de la población no es en tramos cortos como son estos corredores, sino tienen que hacer desde su punto de origen de muchos trabajadores que van desde zonas muy alejadas de Lima. Entonces hay una competencia directa de parte de ellos, y a la atención a estos necesidades de servicio pues lo hacen vehículos en autocolectivos, que son vehículos informal, que no prestan, digamos, la autorización ni las garantías correspondientes, pero hacen el servicio porque en realidad existe la demanda, y eso es responsabilidad directa de la autoridad, porque no se han dado en su momento políticas de mejora, políticas inclusivas, sobre todo políticas de avance en los sistemas de transporte. Estamos estancados hace 30 años en comparación con otras ciudades de países latinoamericanos que sí han crecido y han desarrollado su sistema de transporte integrado. Un ejemplo de esas políticas, ingeniero Pardavé. Lo que nosotros hemos planteado como Universidad Nacional Federico Villarreal y la Escuela de Ingeniería de Transporte es plantear la reestructuración del sistema de transporte público y la movilidad urbana como una política de gobierno, ¿no? Necesaria para que en los próximos 10, 20 años se pueda implementar sistemas integrados de transporte. La reforma ha sido más que una semántica, ha sido pues una frase que siempre han querido enmendar
recoger un cambio, pero en realidad no se han dado. Entonces, hoy en día tenemos que hablar de una reestructuración, un proceso de reingeniería que esta nueva gestión de la ATU y del gobierno, que tiene que poner un poco más empeño en el sector y en la mejora del transporte público para que empiece desde ya a empezar con cumplir las funciones por el cual ha sido creado, que es crear sistemas integrados de transporte Una público. reestructuración en la que están implicados el transporte convencional, digamos los micros, los buses, los piratas o los colectivos y también los corredores. Sí, la reestructuración es de la movilidad urbana y la movilidad urbana lo integra el transporte público propiamente, lo integra pues los vehículos privados, quienes muchos de ellos hacen servicio de transporte público sin tener la autorización, pero no conocemos ni tenemos ninguna estadística de cuántos son y por dónde van a hacer su servicio. Y lo otro también implica pues al transporte de carga, ¿no? Es un modo de transporte que muchas veces congestiona la ciudad porque ellos no tienen un plan de rutas definidas y en horas de máxima demanda pues se genera toda una atomización en diferentes puntos de Lima. Entonces la reestructuración tiene que ser concreta de la movilidad urbana. Pero justo yo mi consulta por ese lado. ¿Cómo hacemos una reingeniería, una reestructuración del transporte en una ciudad tan congestionada como Lima Metropolitana? Bien, en ese sentido, nosotros como universidad, la parte académica, hemos planteado en su momento, hace 4 años, le hemos planteado al MTC, inclusive a la misma ATU, de que es importante en una ciudad como Lima y Callao, una megalópolis que tiene 22 millones de viajes día. Entonces, hay que atender una demanda a través de sistemas integrados de transporte. Entonces, nosotros hemos planteado que para atender eso se requiere en Lima y Callao 13 corredores viales de gran capacidad. Es decir, aquí se tienen que integrar sistemas de transporte como el metropolitano, pero que inclusive en los corredores que están atendiendo, pero una reestructuración aplicando un proceso de reingeniería, que los corredores nacen desde los puntos más que tienen más demanda y sobre todo, ¿no?, que atienden toda una ruta monocéntrica, ¿no? Por lo tal, estos 13 corredores tienen que estar implementados progresivamente, ¿no?, cumpliendo toda una necesidad de demanda que atienden a mayores atención, que tengan una validación previa, que estén de la mano con la tecnología y sobre todo que sea un sistema que integra, ¿no?, a todos los servicios alimentadores, servicios de integración y para ello pues tienen que participar todos los modos que existe en Lima y Callao. 13 corredores viales similares al del metropolitano que empieza en Naranjal y acaba en Matelini. No, empieza en Chimpunocrio, acaba en Matelini, es el primero. Se amplió, ¿verdad? Claro. Entonces hay otro corredor que puede ser el corredor azul, que no empiece en el RIMAC, porque en el RIMAC no cuentan con una infraestructura de terminal, que empieza en Chuquitanta, ¿no? En Chuquitanta por la parte norte, que coge toda la vía del corredor azul, pero que termina en San Juan de Miraflores, donde hay espacio para poder construir un terminal. Entonces son sistemas que se pueden ir considerando como corredores y eso va a validar pues que realmente se integran en este sistema vehículos menores que pueden servir en un primer momento pues de complementarios y posteriormente alimentadores. Pero no fracasarían igual que el corredor morado, porque en la ruta de los corredores complementarios circula, y hay estadísticas, por ejemplo, en el corredor rojo de la avenida La Marina y la avenida Javier Prado, por cada bus circulan 12 colectivos, digamos, piratas. Bueno, el tema es el modelo operacional que se tiene que plantear. Los corredores tienen que tener validaciones, tienen que tener paraderos autorizados, tienen que estar integrados bajo 5 componentes. Primer componente es el vehículo adecuado, ¿no?, que tiene que transportar a las personas de manera masiva. Segundo componente es la infraestructura, tienen que tener vías definidas, tipo COSAC, que tengan independencia en su movilidad. Tercero es la tecnología, tienen que estar de la mano con monitoreo con tecnología. 4, el sistema energético, tienen que definir cuál es el sistema energético
que van a tener este sistema y finalmente los terminales. Entonces, cumpliendo estos 5 componentes, van a empezar a tener primero que integrar a todos los que realmente están en esa ruta. El error que se ha cometido en otros corredores es que se han hecho unas licitaciones de manera fraudulenta, no se han respetado estos parámetros técnicos que deben llamarse un corredor, y la competencia desleal ha sido desde un primer momento, ¿no? Desde un primer momento no había un principio de autoridad y realmente pues los vehículos menores que le hacen competencia han nacido conjuntamente con ellos, y en el tiempo lo único que se ha hecho es dejarle que circule, y hoy en día recién, después de muchos años, y no es solamente 4, desde hace muchos años es que estos vehículos menores prestan servicio de transporte público. Entonces lo que hay que pedir al Ministerio de Transporte, a partir de toda esta situación, es que empiece a reestructurar el transporte público, pero como una política de gobierno definida. Ingeniero, para acabar, ¿esta propuesta de la Universidad Federico Villarreal ha sido planteada a la ATU, al MTC? Lo hemos presentado en orden jerárquico al MTC, a la ATU, inclusive a la Comisión de Transporte. Es una propuesta de un sistema integrado de transporte. Lo hemos denominado en proyecto Citra. Es una experiencia que funciona en realidades como Cuenca, como Medellín, como Guadalajara, y ha sido trabajado por profesionales de la universidad y de otras universidades. Inclusive ha sido aceptada por empresarios que recorren toda una vía panamericana. Es decir, la ATU nos ha recibido muy bien el proyecto, pero no han puesto en marcha, y ellos están ahorita pues en un proceso de realización de su plan regulador con una consultoría internacional que seguramente falta decisión política, ingeniero. Siempre el problema de la decisión política en el transporte público ha sido pues desde hace muchos años.